Ahí está. Estamos grabando entonces la segunda parte del teórico. Habíamos quedado entonces en este punto de cuáles son los principales cuestionamientos que recibe el modelo llamado médico. ¿Sí? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Ahí estamos, gracias. Les decía entonces que de todos los modelos que veamos, todos tienen sus cuestionamientos y sus... Bueno, salvo el primero, ¿no? Es decir, en el sentido de que el modelo tradicional es menos defendible, prácticamente es muy difícil pararse desde algún enfoque del modelo de prescindencia como para pensar en términos positivos, ¿no? El modelo, pero claramente el modelo médico es un modelo diferente en este sentido, ¿no? Es un modelo que tiene toda una visión sobre la discapacidad, que ha hecho grandísimos aportes, que sigue siendo el modelo dominante, además, en términos hegemónicos del pensamiento, de pensar la discapacidad. Así que lo que sí podemos, digamos, mencionar como aspectos relacionados a un cuestionamiento. Yo les decía, el concepto de medicalización y de institucionalización es una de las grandes críticas que ustedes van a encontrar en el texto de Palacio, pero que en general van a encontrar en todos los textos que trabajan esta temática. El concepto de medicalización es importante aclararlo porque es necesario diferenciarlo de aquella idea que supone que una persona con discapacidad no necesita ningún aporte de la medicina o no necesita rehabilitación o todo lo que proviene del campo médico es negativo para la vida de una persona con discapacidad. Y en realidad el concepto de medicalización no quiere decir eso. ¿Sí? De hecho, para nada quiere decir eso. ¿Sí? Es decir, hay muchos momentos de la vida de una persona con discapacidad en los cuales puede ser que la medicina sea absolutamente necesaria, ¿sí? Puede ser que a veces la medicina forme parte incluso de salvarle la vida a una persona, por lo tanto, y de mejorarle muchísimo a un montón de aspectos, por lo tanto, por eso es que yo les decía hoy de no llamarlo modelo de la rehabilitación, en términos, porque a veces termina, digamos, generándose toda una idea negativa sobre la rehabilitación conceptualmente, y en realidad yo creo que el modelo, las críticas que recibe tampoco tienen que ver con que, digamos, decir que la rehabilitación no sirve o es mala o nadie la necesita. No está diciendo eso. La medicalización es otra cosa. La medicalización tiene que ver con el modo en el que la medicina o, digamos, la discapacidad es tan emparentada o tan pensada en términos de enfermedad y de patología, que lo que termina generando ese modo de concepción del sujeto como un sujeto enfermo, un sujeto dañado, un sujeto fallado, termina medicalizando su vida. Ahí es donde aparece el problema de la medicalización como problema, digamos, ¿no? No es que la medicina no tenga nada que aportar, o la rehabilitación o lo que fuere, sino que la vida de la persona con discapacidad termina reduciéndose a ese aspecto de su vida, ¿sí? Lo cual hace que pierdan dimensiones otros aspectos de la vida de una persona con discapacidad. Parecería ser que lo único que importa en la vida de una persona con discapacidad es que se rehabilite, ¿sí? Parecería ser que lo único que importa es que se cure, parecería ser que lo único que importa es que modifique aquello que le funciona en términos médicos mal, ¿sí? Y eso genera digamos, eso tiene muchas consecuencias, tanto para la vida de la persona con discapacidad como para el contexto en cuanto a la concepción sobre la persona con discapacidad, ¿sí? Empieza a ser una persona que está permanentemente en situaciones terapéuticas. Y eso hace que su vida sea una gran terapia. De esto es algo que, si ustedes conocen personas con discapacidad, en muchos casos, un montón de experiencias de vida son identificables desde este concepto, ¿sí? Son personas que muchas veces se medicaliza su vida, están todo el tiempo de una terapia en otra, pasando de una situación terapéutica a otra situación terapéutica, y parecería haber pocos espacios en la vida para hacer otra cosa que no sea tratar de mejorar. E incluso
es mal visto que esa persona, por ejemplo, decida no hacer un tratamiento, ¿sí? Si, ¿cómo no vas a hacer un tratamiento? Si lo que vos tenés que hacer es cambiar tal cual estás ahora y tratar de ser otra persona, ¿sí? Es decir, se va filtrando bajo la idea de lo terapéutico y bajo la idea del tratamiento y bajo la idea de la rehabilitación, se va filtrando toda la idea de que ese sujeto está mal así como está ahora y tiene que tratar de ser otra persona, ¿sí? De recuperar lo que perdió o de lograr lo que no hace, ¿se entiende? Entonces eso va generando una medicalización, ¿sí? Ese es el concepto de medicalización tan criticado, sobre todo por el modelo social, que vamos a ver ahora. Pero insisto en que quede clara esta idea de que no significa que la persona no necesite eventualmente y a lo largo de su vida la intervención de la medicina, la intervención de la rehabilitación, la intervención de profesionales médicos, sino que termine su vida, digamos, reducida a ese solo aspecto. Y además, este aspecto de la salud, lo charlábamos la semana pasada cuando decíamos, bueno, vieron cuando viene una persona con discapacidad a tu clase o a tu gimnasio, es como que vos no haces nada con esa persona hasta que no te hagan una ficha exhaustiva de todo lo que es su salud, sus características, sus condiciones orgánicas, ¿sí? Cosa que a veces no hacemos con otra persona que puede ser tan o más de riesgo en términos potenciales, digamos, de una actividad física que la persona con discapacidad. Sin embargo, el discurso médico, por eso yo les decía que la medicalización lo que hace, o el modelo médico lo que tiene es que se filtra en otros campos. No tiene que ver solo con el tratamiento médico de la persona, sino que se filtra a todo el conjunto, ¿sí? Va atendiendo líneas en todo el modo de pensar la discapacidad, incluso a otras profesiones, como a la nuestra, por ejemplo, ¿sí? Muchas veces nuestro modo de pensar la discapacidad en el espacio de la educación física ha estado casi exclusivamente vinculado a lo médico, ¿sí? Es decir, ¿qué le puedo ofrecer yo a una persona con discapacidad? Rehabilitarla. Parecería ser que no le puedo ofrecer lo que le ofrezco a otras personas, que puede ser, no sé, estética, ¿sí? Condición física, deporte, enseñarle a jugar, hacer gimnasia. Es decir, parecería ser que todos esos campos, cuando tengo frente a mí una persona con discapacidad, queda como un poco reducida, decir, bueno, ¿qué tengo que hacer con esta persona? Y tengo que rehabilitarla. ¿Sí? Tengo que mejorarle, tengo que abordarla desde ese lugar porque es lo que necesita. Y quizá no es lo que necesita o no es solo lo que necesita, ¿sí? Insisto con esta idea, la medicalización pasa por una reducción del ser humano a una sola condición, ¿sí? Esto tiene todo un discurso detrás, por supuesto, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la normalización, que tiene que ver con otros aspectos que vamos a ir viendo, pero sí es importante que, como decíamos también la semana pasada, ya vayamos tratando de detectar los modos en los que estos paradigmas o estos modelos están en nuestra disciplina y están en nosotros también, en nosotras como personas y como profesionales, digamos, ¿no? ¿Cómo miro a una persona con discapacidad cuando me paro frente a ella? ¿Qué miro? ¿Sí? Lo miro como una persona que está enferma, lo miro como una persona rehabilitada. Es importante que empecemos a detectar todas estas cuestiones porque, insisto, son los modos de pensar la discapacidad. Hay toda una disciplina, todo un discurso detrás, ¿sí? Pero que es necesario a veces poner un poco más en superficie para que lo podamos problematizar. Esa es un poco la idea de esta parte de la materia, ¿sí? Eh, bueno, el otro pasa, ahí en el primer ítem está, insisto, el concepto de medicalización, que es un poco esto que decíamos. También está el de institucionalización. Esto ha llevado, la medicalización ha llevado a la idea de que el sujeto con discapacidad es un sujeto que, como necesita algo tan distinto a la del resto de las personas, termina generando instituciones específicas para esa persona y todas las que sean como él o ella, ¿sí? Esto es una lógica también muy presente, podemos verla claramente en las escuelas especiales, ¿sí? Donde se supone que, bueno, todas las personas ciegas deben ser educadas junto a personas ciegas, todas juntas, ¿sí? Y en una escuela para ciegos, ¿no? Fíjense ustedes cómo, insisto, cómo vuelve, eso sería un poco, en ese ejemplo está como el camino más como bien completo del modelo médico.
parte de un diagnóstico, ¿sí? ¿Qué tienen en común las personas ciegas que no ven? Es decir, tienen afectada el sentido de la visión. Eso es lo que las junta, no de dónde viven, no qué intereses tienen, no qué nacionalidad tienen. Si todas las personas de la misma comunidad que tienen esa característica en común, se las agrupa. Esa característica tiene que ver con el orden de lo orgánico, ¿sí? Es la alteración de un sentido en este caso. Y entonces ahí ya hay un criterio médico agrupando a las personas. Y luego, además, generando la institución específica para dicho conjunto de personas, ¿sí? Entonces, bueno, esto, que es, insisto, muy observable en nuestra sociedad, ¿sí? Va generando espacios específicos. Se supone que una persona con discapacidad tiene necesidades tan específicas y tan propias que solo puede ser compartida con personas que tengan la misma característica biológica y que además no pueden desarrollar esa actividad o esa necesidad en el mismo contexto, en el mismo espacio que el resto de la comunidad. Entonces se generan espacios específicos. Y entonces tenemos la colonia para personas con discapacidad, y entonces tenemos la escuela para personas con discapacidad, y entonces tenemos el baile para personas con discapacidad, y entonces tenemos el club para personas con discapacidad, y entonces, sí, todo específicamente para personas con discapacidad. Yo di ejemplos de nuestra disciplina, pero esto lo pueden pensar en un montón de otros ámbitos donde se genera esa especificidad, ¿sí? Esto vamos a ver que tiene, por supuesto, su parte de críticas por parte del modelo social, por lo que eso genera en términos de inclusión, justamente, de inclusión social. Esperen que no sé qué pasó, que se dejó de compartir. Ahí vamos. Bueno, otro punto, digamos, esto lo vamos a analizar en una clase específicamente dirigida o, digamos, utilizada para el término de normalidad, ¿sí? Sobrevuela permanentemente al modelo médico la idea de normalizar, ¿sí? Un concepto que vamos a ver que es muy conflictivo cuando uno trata de definirlo, es decir, de qué se trata, qué supone un sujeto normal. El modelo médico todo el tiempo, digamos, tiende a esa manera digamos, acciona sobre el sujeto tendiendo a su normalización. ¿Sí? Hablo de la persona con discapacidad. El modelo médico es un modelo que permanentemente pone a la persona con discapacidad en una situación de estar alejada de la normalidad, ¿sí? Y por lo tanto dispone toda una serie de intervenciones tendientes a normalizar. Vamos a ver que esto es muy criticado por el modelo social, ¿sí? Por eso lo ponemos como principales cuestionamientos. La otra, bueno, bajo esta idea de normalización también se anula la posibilidad de diversidad, digamos, ¿no? Es decir, no piensa a la discapacidad en términos de diferencia, sino en términos de resta, digamos, ¿sí? No es otro modo de ser, sino que es un modo de ser disminuido o fallado, ¿se entiende? ¿Sí? Es decir, una persona sorda no es decir, no es que hay personas que escuchan mucho, poco o casi nada, sino que hay personas que escuchan tantos decibelios y personas sordas, ¿sí? Que tienen fallado el oído. ¿Se entiende la diferencia? No hay como diversidad en las maneras de escuchar, sino que hay o escuchás o no escuchás, ¿se entiende? Hay o sos normal o sos sordo, ¿sí? Plantea en general la discapacidad en esos términos dicotómicos, ¿sí? O funcionás con normalidad o no funcionás bien, sería un poco la lógica de pensamiento, ¿sí? Obviamente esto tiene sus consecuencias, lo decíamos, en las prácticas y en las relaciones sociales también, en los vínculos, ¿sí? Y el otro punto que está señalado ahí como cuestionamiento es que es un modelo que ha generado a lo largo del tiempo formas asistencialistas, ¿sí? Como suponen la presencia de un sujeto que no puede, por ejemplo, valerse por sí solo o que necesita ayuda en términos de asistencia,
es una constante que se identifica también dentro del modelo. Esto lo vamos a ver también en varios momentos de la materia, pero está muy presente toda esa idea de la caridad, de la solidaridad, de la ayuda, ¿sí? Es como que la persona, hay un texto de Eduardo Joly, que es un autor que también vamos a ver seguramente acá en la materia, tiene un texto que, si no me equivoco, se llama El derecho a la limosna. Y él dice que el único derecho que parece ser que tiene garantizado la persona con discapacidad es el derecho a la limosna, que además no es un derecho. Digamos, justamente no se cumple ninguno de los otros derechos de la persona con discapacidad, pero sí parecería haber como un derecho tácito ahí dando vuelta, que es el derecho a la limosna. La persona con discapacidad puede pedir, ¿sí? Puede pedir y será, y la gente le dará limosna. Ahora, si no tenés discapacidad, no pidas, anda a trabajar. ¿Se entiende? Hay como toda una cosa ahí dando vuelta que tiene que ver con una idea presente, ¿sí? en el pensamiento sobre la discapacidad, que la hace a la persona con discapacidad una persona que necesita ser asistida, ¿sí? Paternalistamente, digamos, esta idea de darle todo a cambio de nada, digamos. ¿Sí? Bueno, eso es un poco un resumen sumamente rápido, digamos, y muy puntual del modelo médico. Vamos a avanzar hacia el modelo social, así ahora hacemos el modelo social y abrimos, si quieren, a charlar, y bueno, que está abierto ahora también a conversación y a preguntas, pero si quieren, lo hacemos ahora sobre el final. Bueno, el modelo social es un tercer modelo identificable para la autora y para todos, en general los autores que estudian este tema. El modelo social, digamos, como modelo, como conjunto de ideas ya bien consolidado, como movimiento, para la autora, para Agustina Palacios, tiene fecha de nacimiento en la década del 60, fines de la década del 60. Esto tiene que ver con un contexto, por supuesto, histórico, así como los otros también decíamos, cada modelo tiene su contexto, su momento histórico. Bueno, el modelo social también tiene que ver con toda una etapa de reivindicación de distintas minorías, sobre todo en Estados Unidos, en Reino Unido también, ¿sí? Movimiento de auge, momento de auge, digamos, del movimiento feminista, de lucha por derechos en términos raciales. Bueno, las personas con discapacidad en ese contexto se pliegan, digamos, y generan todo un movimiento también que tenía que ver con denunciar históricas vulneraciones de derechos, históricas marginaciones, exclusiones y todo lo que hemos visto como crítica a los modelos anteriores y como esa permanente situación de ciudadano de segunda clase, digamos, ¿no? Entonces, bueno, se genera todo un movimiento ahí, impulsado, insisto, a diferencia de los otros modelos, por las propias personas con discapacidad que van generando una red, ¿sí? de contacto, de asociaciones, y bueno, a partir de ahí, digamos, generan un modelo que empieza a pensar a la discapacidad de otra manera, que propone dejar de pensar a la discapacidad como el problema de un sujeto, dejar a pensar la discapacidad como un problema físico o orgánico, digamos, o sensorial, lo que sea, pero en términos individuales y corporales, digamos, y empezar a pensar la discapacidad como un problema más de dinámica social, de relaciones sociales, de cómo está organizada la sociedad. Empieza a tratar de justamente quitarle al campo de la medicina o al campo de la fisiopatología, esto que hablábamos anteriormente, el centro de la escena, y empezar a pensar que la persona con discapacidad es una persona que tiene esa característica como tantas otras, ¿sí? Que una persona tiene esa discapacidad en el orden de lo sensorial, pero que además tiene muchas otras dimensiones, como cualquier otro sujeto, y que por lo tanto toda, digamos, todo modo de pensar la discapacidad que se reduzca a ese solo aspecto es un modo justamente reduccionista de pensar la discapacidad y que además impide, pensarlo en términos individuales, impide ver que la sociedad, el modo en el que está organizado la sociedad, es una sociedad que no tiene en cuenta la presencia de personas con discapacidad. ¿Sí? Que todo está organizado de modo tal que si no
se cumple con esos parámetros establecidos de normalidad, no se puede acceder a un montón de cosas, ¿sí? Y esto hablo en términos arquitectónicos, si ustedes quieren, desde lo más sencillo, digamos, de pensar, que tiene que ver con que una persona, por ejemplo, con discapacidad motriz no puede acceder físicamente a casi todos los espacios públicos, ¿sí? Pero la discusión no está solo en lo arquitectónico, sino también en un montón de otros aspectos, ¿sí? No se puede acceder dignamente a salud, no se puede acceder dignamente a educación, no se puede acceder dignamente a vida social, no se puede acceder dignamente a trabajo, ¿sí? A todas las dimensiones, pero la principal causa de esa no posibilidad de acceso para la gran mayoría de las personas con discapacidad no es su característica individual, sino las condiciones en las que están planteadas justamente todas esas otras esferas del funcionamiento social, ¿sí? Que hace que se vean permanentemente excluidas de esos lugares y reconducidas hacia los lugares específicos, esto que hablábamos anteriormente, ¿sí? No puedo elegir escuela porque tengo que ir a la que me dicen que vaya, no puedo ir a cualquier gimnasio porque me dicen que tengo que ir al que es para personas como yo, no puedo ir a tal lugar porque, ¿sí? Se va generando toda esa dinámica de exclusión o de marginación que para el modelo social, insisto, la causa de toda esa dinámica está fundamentalmente en que la sociedad no está pensada, ¿sí? No piensa en la existencia de personas con discapacidad, ¿no? Y esto ustedes lo sabrán también porque es algo que se critica fuertemente, por ejemplo, en el plan de estudio. Es decir, la persona con discapacidad no está en el plan de estudio. ¿Se entiende? ¿Sí? Ustedes, de hecho, bueno, ahora al no ser presencial, pero esto siempre lo sale en las primeras clases. Es decir, pero Hugo, ¿cómo puede ser que estemos discutiendo ahora la discapacidad cuando ya estoy por recibirme, ya hice las prácticas, ya pasé, ya llevo 4 o 5 años cursando materias, nadie me dijo nada de la discapacidad? Es decir, no es que alguien se propuso no hablar de la discapacidad en el plan de estudios, ¿se entiende? No hubo una acción voluntaria de alguien, decir, no hablemos de discapacidad. No, está invisibilizado, digamos, ¿no? Es como que el niño o la niña de los manuales de la educación física nunca es un niño con discapacidad, ¿sí? No está, es como si no existiera la persona con discapacidad. Entonces, bueno, así como está atravesada nuestra disciplina por esa idea por esa no tener en cuenta, ¿sí? A la persona con discapacidad como si no existieran, bueno, así está organizado todo, dicen, este modelo social, digamos, sale desde ahí, es decir, en todo ámbito, en todo campo, no estamos presentes y no estamos pensados como para estar presentes, por eso se arman las cosas como se arman, ¿sí? Bueno, ese es el modelo social, ¿sí? Propone partir desde esa concepción de la discapacidad. Esto ya lo vimos en la primera clase. ¿Se acuerdan con aquel esquema o diagrama de sujeto-contexto? Bueno, claramente estamos frente a una idea sobre la discapacidad que se para fundamentalmente en el contexto, ¿sí? Que piensa la discapacidad como un problema contextual y no como un problema individual. Esto implica quitar un poco de circulación esas ideas acerca de que la persona con discapacidad tiene que normalizarse para luego volver a la sociedad, digamos, ¿no? Es decir, lo que este modelo propone es que toda persona debe ser parte de la sociedad, así como es, digamos, y no necesariamente modificarse para luego poder incluirse, digamos, ¿no? Como que alguien tuviera que modificarse para luego decir, bueno, ahora sí podés ser parte de la sociedad, ¿sí? ¿Se entiende? Hay como una idea ahí donde supone, el modelo social supone que eso no puede pensarse de ese modo, tampoco puede pensarse en términos productivos, es decir, el valor o la dignidad de la vida humana no puede estar en términos productivos. Si hay alguien que no puede aportar en su comunidad del mismo modo que puede aportar otro, eso no debería tener consecuencias para ese sujeto, para ese ciudadano en términos de derecho o en términos de concepción como sujeto, ¿sí? Esperen que estoy admitiendo gente. Lo cual supone este último punto, que es el de la desmedicalización y la desinstitucionalización. Por eso yo les decía que se opone, entre el modelo médico y el modelo social hay muchos conceptos que son opuestos, digamos,
diría que casi el modelo social es una reacción al modelo médico en muchos aspectos, ¿sí? Es una denuncia de cómo el modelo médico fue cooptando la vida de las personas con discapacidad al punto tal de generarles situaciones de completa dependencia, de completa marginación. Entonces, bueno, sería como desandar un poco ese camino. Insisto, no quiere decir que la medicina no tenga nada que aportar a la persona con discapacidad, sino de que sea una cosa más, un tratamiento, ¿sí? Y que además se amplíe esa base de derechos. El modelo médico, lo decíamos, es un modelo de derecho, pero en general cuando uno lee leyes generadas de ese modo de concebir la discapacidad, va a encontrar que la mayoría de los aspectos del derecho están vinculados al derecho a rehabilitarse, al derecho a la salud, a mejorar, ¿sí? Desde ese aspecto. En este caso el modelo social propone un campo de derechos mucho más amplio, o sea, así como está el derecho a la salud, están todos los otros derechos que están presentes en el marco jurídico de una nación, digamos, ¿no? Entonces ahí, esto lo vamos a ver más adelante, pero insisto, cómo nuestra disciplina históricamente ha estado como muy ligada a qué hacer con una persona con discapacidad, bueno, rehabilitarla o mejorarla desde ese punto de vista. Y hoy el derecho, por ejemplo, nos propone el derecho al esparcimiento, el derecho al deporte, el derecho al juego, ¿sí? Entonces a partir de ahí es necesario justamente que pensemos una educación física, bueno, insisto, vamos a ir viéndolo en las próximas clases, nos vamos a meter más de lleno, pero y que es una educación física que se desprenda de ese concepto de lo puramente rehabilitador para la persona con discapacidad y empiece a habilitar, no a rehabilitar, sino a habilitar opciones distintas, ¿sí? El juego, el deporte, un montón de aspectos que parecería ser que desde el punto de vista del modelo médico, bueno, no forman parte o no es lo importante para esa persona. ¿Sí? Un poco sería eso, no es que no están o no pueden estar, pero es como que no es lo importante es que mejore su salud. Entonces, bueno, ahí es donde se juega la pulseada conceptual, pero que por supuesto esto tiene una concreción en la realidad, digamos, ¿no? En lo que pasa en el día a día. Bueno, algunos cuestionamientos. El modelo social también es cuestionado desde distintos lugares, en principio porque en esta idea de que lo social es la causa de la discapacidad, para algunas personas esto lleva a perder de vista que hay algunas cuestiones en lo orgánico funcional que son muy importantes para la vida de la persona con discapacidad, ¿sí? Que no todo lo que tiene que ver en términos de discapacidad tiene que ver con aspectos sociocontextuales, ¿sí? Sino que también es necesario pensar en términos del déficit orgánico individual, ¿sí? Y que bueno, a pesar de que es un modelo que ya lleva varios años, dijimos fines de los 60, proponiendo, pensando y demás, no ha encontrado quizá aún los caminos para hacer, digamos, para generar transformaciones profundas, ¿sí? Si bien hay cambios evidenciables en estos aspectos, la realidad es que al día de hoy el modelo médico sigue siendo el modelo hegemónico de pensamiento o de concepción de la discapacidad en la gran mayoría de los ámbitos, sobre todo en aquellos que están más alejados de las discusiones del modelo social, digamos, ¿no? Que parecen ser como discusiones que se dan en espacios muy pequeños, digamos, y que no logran la llegada masiva al resto de la comunidad, ¿sí? Así que bueno, eso es un poco un resumen de, a grandes rasgos, lo que sería un poco los tres modelos que Palacio propone. Dejé de compartir, así nos vemos un poco en pantalla grande. Y bueno, ahora quisiera, no sé si quedó alguna duda, nos quedan casi 10 minutos para, para ver, bueno, cómo han avanzado con la lectura del texto, quienes la han hecho, si tienen alguna duda puntual, alguna cuestión a charlar. Escucho que quiere intervenir. Dale, Luciana, abrí el micrófono y Hola, profe. ¿cómo andás? Bueno, el texto es bastante claro y si bien también quizá me asusté con la cantidad de páginas, es muy llevadero. Y bueno, en cuanto a las consignas, ¿hay algún formato de entrega, si prefieren en PDF, en Word?
si se puede hacer un cuadro comparativo con los tres tipos de modelos o simplemente desarrollar. ¿Eso queda libre a cada uno o hay Sí. algún tipo? No, a ver, la consigna recontradá para cuadro, ¿sí? Pero no es una condición. Digamos, si ustedes quieren hacer el análisis así en texto, digamos, continuo, no hay problema. Sí es cierto que está propuesta como en términos comparativos, ¿sí? Incluso les puede ser a ustedes más sencillo para analizarlo, digamos, como para los conceptos, los modelos, como que se aclaran cuando uno los analiza comparativamente, ¿sí? Pero bueno, no es un requisito del trabajo. Pueden hacerlo del modo en el que quieran, siempre que estén presentes los puntos que se piden, digamos, ¿no? Básicamente, acá hay algo, aprovecho esta pregunta de Luciana también para, creo que me olvidé de poner la última diapositiva, en realidad lo corté antes del PowerPoint, me parece. Tenemos una última diapositiva, no importa, se las comento, donde en realidad lo que nosotros proponemos desde la cátedra, digamos, es importante pensar que estos modelos en la realidad no son cuadros separados, no son cuadros tan fáciles de pensar como cosas distintas, ¿sí? Es decir, ideas de los tres modelos conviven permanentemente, prácticamente en cualquier situación que quisiéramos pensar o analizar. Ideas de los tres modelos tenemos incorporadas, todas las personas que estamos en este PowerPoint, en este Zoom, y todas las personas que hay en la sociedad tienen ideas de la discapacidad que si uno está bien, las analiza conceptual y teóricamente, las puede ubicar como en algún modelo, pero la realidad no es ese cuadro cuadriculado y separado, ¿sí? Es decir, sí ayuda a pensar las situaciones, el análisis de los modelos, pero también sepamos que, bueno, no se dan de un modo así tan clara todas las situaciones, ¿sí? Eso es importante que lo mencionemos ahora. Por eso yo les decía hoy esta idea de que si uno hace una mala lectura del modelo médico rehabilitador, termina como demonizando toda práctica médica o toda intervención desde el punto de vista de la rehabilitación, y en realidad por eso yo hice bastante hincapié en ese concepto, ¿sí? Que no es ese el punto es la medicalización, que es otra cosa, y que sí fue señalada por las propias personas con discapacidad como una manera de opresión, de reducción de su vida, de una especie de cárcel permanente que es curarse, sanarse o mejorarse, ¿sí? Pero bueno, eso quería aclararles que era lo que decía la última diapositiva. No sé si te respondí, Luciana, no me acuerdo si me habías preguntado algo más. Bien. ¿Alguna otra duda, gente, con respecto al texto o al trabajo? Escucho. Yo, profe, Francisco, dale. sí, quería saber hasta cuándo tenemos tiempo de entregarlo, si hay una fecha límite. Sí, en realidad yo no estoy poniendo fecha límite porque por experiencia del primer cuatrimestre, digamos que las fechas de entrega han sido muy variables según las posibilidades de cada uno, condiciones de conectividad y demás. Normalmente nosotros vamos a estar subiendo un trabajo práctico por semana o con alguna semana por ahí, pero en el mes, en cada unidad más o menos nosotros vamos a tener 3 trabajos prácticos seguros. Si no hay una fecha límite, ¿sí? Eso lo aclaro ahora. Yo no pongo fecha límite de entrega de los trabajos. Lo que sí les aconsejo es que si ustedes pueden ir realizando los trabajos semanalmente, mejor, ¿sí? Para que no se les acumulen, para que sea más fructífero también el tránsito de la materia, que no tengan que leer todo después de apurada. O sea, no voy a poner fecha límite, pero sí sepan que cada 10 días promedio va a aparecer otro trabajo. Así que no se cuelguen por ahí o no se demoren en la entrega de cada trabajo porque se les van a empezar a acumular, digamos, ¿sí? Pero no va a haber fecha. Bueno, ¿alguna duda más? Profe, quizá esto lo hayas aclarado en la primera clase, pero me quedó una duda. ¿Van a tomar un parcial de prácticos
O Sí. directamente todas estas evaluaciones son acumulativas No, para... hay un parcial al final de la cursada, ¿sí? Que por supuesto tiene que ver con todo o sea, las preguntas se desprenden de los trabajos prácticos, ¿sí? Pero, digamos, el examen ese parcial va a estar al final de la cursada. Bueno, gente, No, sí. una consulta más. Ah, Buenas dale, dale, tardes, dale. profesor. Ignacio, ¿cómo andás? Bien, con respecto al modelo de prescindencia, Sí, todavía tenemos rasgos de eso. No el extremo, ¿no? Como prescindir la vida, pero sí, sí, por ejemplo, en las cuestiones laborales y lo que se ha hecho también para contrarrestar ese prescindir de la persona. Por ejemplo, a ver, yo para poder llevarlo a la práctica, lo que estoy pensando, el cupo de personas con discapacidad en una empresa, eso podría ser algo que contrarresta este modelo, ¿verdad? sí, exactamente. Eso es lo que yo te decía cuando hoy hablaba de paternalismo o de asistencialismo. La exclusión ha generado, cuando el cambio no es social, como lo propone el modelo social, termina siendo, por ejemplo, soluciones como esa. Es decir, bueno, el 4% sí o sí tienen que ser personas con discapacidad. Pero eso supone que en realidad quien contrata, por ejemplo, no está convencido del valor de que esa persona puede aportar algo, sino que termina siendo por obligación, ¿sí? Y esto que vos planteás, claramente, digamos, es muy interesante que se pongan a pensar al modelo de prescindencia no como algo de los romanos, ¿sí? Por eso yo les decía, el texto es muy gráfico porque lo trae desde allá y pone ejemplos que son como muy explícitos de eliminación de la vida, pero invita a pensar si en la modernidad y en la actualidad no hay otras formas más modernas de anulación de la persona con discapacidad, ¿sí? De anulación, de quitarle, no quizá la vida en términos orgánicos, pero sí, por ejemplo, la vida social, ¿sí? Es decir, si no hay todo el tiempo maneras de invisibilizar, de que esa persona no esté, que desaparezca, ¿sí? Bueno, bueno, se nos va a cortar, gente. Cualquier consulta me escriben y vamos a seguir discutiendo sobre estas cosas. La semana que viene, el que quiera, nos volvemos a conectar. Yo voy a estar acá a las 4. ¿Sí? Chao, gracias, profe. Bueno, les mando saludos. Gracias, profe. Gracias, profe. Adiós, adiós.